El caso que presentamos hoy comenzó a finales del siglo XIX, en una región remota de los Apalaches en los Estados Unidos. Alrededor de 1880, una familia de colonos se estableció en las montañas, en un valle naturalmente aislado por características geográficas. La familia Jackson, como llegaron a ser conocidos, comenzó con solo 2 docenas de personas que, buscando aislamiento religioso, decidieron cortar los lazos con el mundo exterior. El patriarca Joseph Jackson estableció reglas estrictas para el pequeño grupo. No se permitía el contacto con extraños. Los matrimonios solo debían ocurrir entre miembros de la misma comunidad, y abandonar el valle se consideraba una traición imperdonable. Lo que comenzó como una búsqueda de pureza religiosa, pronto se transformó en un experimento genético involuntario. Durante los primeros 30 años, la comunidad creció lentamente. Los matrimonios entre primos primeros se hicieron comunes, y al final de la primera generación, ya se observaban los primeros signos de problemas genéticos. Niños con malformaciones leves, dificultades de aprendizaje y una alta incidencia de mortalidad infantil. La segunda generación, nacida alrededor de 1910, ya presentaba problemas más graves. Los genes recesivos, ahora duplicados debido a los matrimonios entre parientes cercanos, comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Los niños nacían con problemas congénitos del corazón, dedos adicionales, paladar hendido y retraso mental. La ausencia de atención médica adecuada y el aislamiento absoluto solo agravaron la situación. Cuando llegamos a la tercera generación en la década de 1930, la situación se volvió cada vez más dramática. En ese momento, prácticamente, todos los habitantes del valle compartían una gran porción de su material genético. Ya no se trataba solo de primos que se casaban entre sí, sino de personas que eran simultáneamente primos, tíos y sobrinos, en una red genética tan intrincada que sería imposible mapearla con precisión. El clima severo de la región, con inviernos rigurosos que aislaban aún más a la comunidad, contribuyó a la sensación de que este pequeño mundo era todo lo que existía. Los niños nacidos durante este tiempo crecían creyendo que sus condiciones físicas y mentales eran normales, ya que prácticamente todos los que los rodeaban presentaban algún tipo de deformidad o limitación. La cuarta generación, nacida alrededor de 1950, estuvo marcada por la aparición de un síndrome peculiar que se conoció localmente como la marca Jackson. Los niños nacían con una coloración azulada de la piel, debido a una rara condición genética llamada metemoglobinemia, causada por una deficiencia en una enzima. Además, las malformaciones faciales severas se hicieron comunes, con mandíbulas subdesarrolladas, ojos muy separados y orejas deformadas. Cuando llegamos a la década de 1970, la quinta generación ya mostraba signos alarmantes de deterioro genético. La fertilidad disminuyó drásticamente, mientras que la mortalidad infantil alcanzó niveles aterradores del 60%. Los niños que sobrevivieron a menudo no podían hablar ni caminar, y presentaban malformaciones tan severas que algunos apenas podían ser reconocidos como humanos. Fue solo en 1983 que el caso salió a la luz cuando una niña de 16 años, Mary Jackson, logró escapar del valle durante una tormenta que dañó parte de la cerca que rodeaba la propiedad. Mary, la historia que Mary contó, parecía sacada de una pesadilla. Generaciones viviendo en total aislamiento, matrimonios forzados entre parientes cercanos, niños nacidos con deformidades cada vez más severas. Y todo esto a solo unas pocas docenas de kilómetros de la civilización. La policía, inicialmente escéptica, organizó una expedición al valle, y lo que encontraron confirmó y superó los relatos de Mary. En el valle, vivían unas 240 personas, prácticamente todas con algún grado de deformidad física o limitación cognitiva. Las autoridades descubrieron que la comunidad había desarrollado su propio sistema de comunicación, ya que muchos miembros no podían articular palabras correctamente. Las condiciones de vida eran primitivas, sin electricidad ni agua corriente, y muchos de los habitantes nunca habían visto un coche ni visto televisión. El caso que presentamos hoy comenzó a finales del siglo XIX, en una región remota de los Apalaches en los Estados Unidos. Alrededor de 1880, una familia de colonos se estableció en las montañas, en un valle naturalmente aislado por características
geográficas. La familia Jackson, como llegaron a ser conocidos, comenzó con solo 2 docenas de personas que, buscando aislamiento religioso, decidieron cortar los lazos con el mundo exterior. El patriarca Joseph Jackson estableció reglas estrictas para el pequeño grupo. No se permitía el contacto con extraños. Los matrimonios solo debían ocurrir entre miembros de la misma comunidad, y abandonar el valle se consideraba una traición imperdonable. Lo que comenzó como una búsqueda de pureza religiosa, pronto se transformó en un experimento genético involuntario. Durante los primeros 30 años, la comunidad creció lentamente. Los matrimonios entre primos primeros se hicieron comunes, y al final de la primera generación, ya se observaban los primeros signos de problemas genéticos. Niños con malformaciones leves, dificultades de aprendizaje y una alta incidencia de mortalidad infantil. La segunda generación, nacida alrededor de 1910, ya presentaba problemas más graves. Los genes recesivos, ahora duplicados debido a los matrimonios entre parientes cercanos, comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Los niños nacían con problemas congénitos del corazón, dedos adicionales, paladar hendido y retraso mental. La ausencia de atención médica adecuada y el aislamiento absoluto solo agravaron la situación. Cuando llegamos a la tercera generación en la década de 1930, la situación se volvió cada vez más dramática. En ese momento, prácticamente, todos los habitantes del valle compartían una gran porción de su material genético. Ya no se trataba solo de primos que se casaban entre sí, sino de personas que eran simultáneamente primos, tíos y sobrinos, en una red genética tan intrincada que sería imposible mapearla con precisión. El clima severo de la región, con inviernos rigurosos que aislaban aún más a la comunidad, contribuyó a la sensación de que este pequeño mundo era todo lo que existía. Los niños nacidos durante este tiempo crecían creyendo que sus condiciones físicas y mentales eran normales, ya que prácticamente todos los que los rodeaban presentaban algún tipo de deformidad o limitación. La cuarta generación, nacida alrededor de 1950, estuvo marcada por la aparición de un síndrome peculiar que se conoció localmente como la marca Jackson. Los niños nacían con una coloración azulada de la piel, debido a una rara condición genética llamada metemoglobinemia, causada por una deficiencia en una enzima. Además, las malformaciones faciales severas se hicieron comunes, con mandíbulas subdesarrolladas, ojos muy separados y orejas deformadas. Cuando llegamos a la década de 1970, la quinta generación ya mostraba signos alarmantes de deterioro genético. La fertilidad disminuyó drásticamente, mientras que la mortalidad infantil alcanzó niveles aterradores del 60%. Los niños que sobrevivieron a menudo no podían hablar ni caminar, y presentaban malformaciones tan severas que algunos apenas podían ser reconocidos como humanos. Fue solo en 1983 que el caso salió a la luz cuando una niña de 16 años, Mary Jackson, logró escapar del valle durante una tormenta que dañó parte de la cerca que rodeaba la propiedad. La historia que Mary contó, parecía sacada de una pesadilla. Generaciones viviendo en total aislamiento, matrimonios forzados entre parientes cercanos, niños nacidos con deformidades cada vez más severas, y todo esto a solo unas pocas docenas de kilómetros de la civilización. La policía, inicialmente escéptica, organizó una expedición al valle, y lo que encontraron confirmó y superó los relatos de Mary. En el valle, vivían unas 240 personas, prácticamente todas con algún grado de deformidad física o limitación cognitiva. Las autoridades descubrieron que la comunidad había desarrollado su propio sistema de comunicación, ya que muchos miembros no podían articular palabras correctamente. Las condiciones de vida eran primitivas, sin electricidad ni agua corriente, y muchos de los habitantes nunca habían visto un coche ni visto televisión. El caso que presentamos hoy comenzó a finales del siglo XIX, en una región remota de los Apalaches en los Estados Unidos. Alrededor de 1880, una familia de colonos se estableció en las montañas, en un valle naturalmente aislado por características geográficas. La familia Jackson, como llegaron a ser conocidos, comenzó con solo 2 docenas de personas que, buscando aislamiento religioso, decidieron cortar los lazos con el mundo exterior. El patriarca Joseph Jackson
estableció reglas estrictas para el pequeño grupo. No se permitía el contacto con extraños. Los matrimonios solo debían ocurrir entre miembros de la misma comunidad, y abandonar el valle se consideraba una traición imperdonable. Lo que comenzó como una búsqueda de pureza religiosa, pronto se transformó en un experimento genético involuntario. Durante los primeros 30 años la comunidad creció lentamente. Los matrimonios entre primos primeros se hicieron comunes, y al final de la primera generación, ya se observaban los primeros signos de problemas genéticos. Niños con malformaciones, leves dificultades de aprendizaje y una alta incidencia de mortalidad infantil. La segunda generación, nacida alrededor de 1910, ya presentaba problemas más graves. Los genes recesivos, ahora duplicados debido a los matrimonios entre parientes cercanos, comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Los niños nacían con problemas congénitos del corazón, dedos adicionales, paladar hendido y retraso mental. La ausencia de atención médica adecuada y el aislamiento absoluto solo agravaron la situación. Cuando llegamos a la tercera generación en la década de 1930, la situación se volvió cada vez más dramática. En ese momento, prácticamente, todos los habitantes del valle compartían una gran porción de su material genético. Ya no se trataba solo de primos que se casaban entre sí, sino de personas que eran simultáneamente primos, tíos y sobrinos en una red genética tan intrincada que sería imposible mapearla con precisión. El clima severo de la región, con inviernos rigurosos que aislaban aún más a la comunidad, contribuyó a la sensación de que este pequeño mundo era todo lo que existía. Los niños nacidos durante este tiempo crecían creyendo que sus condiciones físicas y mentales eran normales, ya que prácticamente todos los que los rodeaban presentaban algún tipo de deformidad o limitación. La cuarta generación, nacida alrededor de 1950, estuvo marcada por la aparición de un síndrome peculiar que se conoció localmente como la marca Jackson. Los niños nacían con una coloración azulada de la piel debido a una rara condición genética llamada metemoglobinemia, causada por una deficiencia en una enzima. Además, las malformaciones faciales severas se hicieron comunes, con mandíbulas subdesarrolladas, ojos muy separados y orejas deformadas. Cuando llegamos a la década de 1970, la quinta generación ya mostraba signos alarmantes de deterioro genético. La fertilidad disminuyó drásticamente, mientras que la mortalidad infantil alcanzó niveles aterradores del 60%. Los niños que sobrevivieron a menudo no podían hablar ni caminar y presentaban malformaciones tan severas que algunos apenas podían ser reconocidos como humanos. Fue solo en 1983 que el caso salió a la luz cuando una niña de 16 años, Mary Jackson, logró escapar del valle durante una tormenta que dañó parte de la cerca que rodeaba la propiedad. Mary. La historia que Mary contó parecía sacada de una pesadilla. Generaciones viviendo en total aislamiento, matrimonios forzados entre parientes cercanos, niños nacidos con deformidades cada vez más severas, y todo esto a solo unas pocas docenas de kilómetros de la civilización. La policía, inicialmente escéptica, organizó una expedición al valle, y lo que encontraron confirmó y superó los relatos de Mary. En el valle vivían unas 240 personas, prácticamente todas con algún grado de deformidad física o limitación cognitiva. Las autoridades descubrieron que la comunidad había desarrollado su propio sistema de comunicación, ya que muchos miembros no podían articular palabras correctamente. Las condiciones de vida eran primitivas, sin electricidad ni agua corriente, y muchos de los habitantes nunca habían visto un coche ni visto televisión. Las autoridades sanitarias y médicas que examinaron a los miembros de la comunidad se sorprendieron por lo que encontraron. Muchos presentaban condiciones que los médicos solo habían visto en los libros de texto, y algunas deformidades eran tan raras que ni siquiera tenían una nomenclatura oficial. Si deseas seguir más casos como este, que afectan a toda la sociedad y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Cuando las autoridades comenzaron la investigación del caso Jackson, en febrero de 1983, la primera dificultad fue establecer la identidad de cada miembro de la comunidad. Nadie tenía documentos oficiales, y el sistema de nombres utilizado era tan confuso
como el árbol genealógico de la familia. Muchas personas compartían el mismo nombre, generalmente honrando a los fundadores de la comunidad, lo que hacía casi imposible determinar quién era hijo de quién. Los investigadores descubrieron que la comunidad mantenía registros rudimentarios, principalmente una antigua Biblia, donde se anotaban nacimientos y muertes. Sin embargo, estos registros eran inconsistentes y a menudo deliberadamente oscuros para ocultar la verdadera naturaleza de las relaciones. Las anotaciones omitían con frecuencia los nombres de los padres o usaban términos vagos como «hijo del valle» para los niños nacidos de relaciones particularmente cercanas. Una de las primeras testigos en cooperar fue Martha Jackson, una mujer de aproximadamente 50 años que, a pesar de mostrar evidentes signos físicos de consanguinidad, mantenía suficiente capacidad cognitiva para comunicarse de manera coherente. Martha reveló que desde su niñez le habían enseñado que el mundo exterior era peligroso e impuro, y que solo dentro de la familia la sangre permanecía limpia. Los matrimonios eran decididos por el Consejo de Ancianos, informó Martha. Cuando una niña cumplía 13 años, los ancianos se reunían y determinaban qué hombre sería su esposo. Nadie cuestionaba estas decisiones. Martha reveló que era simultáneamente prima y tía de su esposo, y que su padre también era su tío abuelo. La investigación enfrentó una resistencia significativa de los miembros mayores de la comunidad. Los ancianos, liderados por Ezekiel Jackson, un hombre de 70 años que afirmaba ser el guardián de la tradición familiar, se negaron a cooperar e insistieron en que las autoridades no tenían derecho a interferir con sus costumbres. «Hemos vivido de esta manera durante generaciones», declaró Ezekiel. «La sangre pura nos ha mantenido fuertes contra el mundo corrupto». Esta declaración contrastaba drásticamente con la realidad física de los habitantes del valle. Los médicos que examinaron a la comunidad identificaron una serie de condiciones genéticas raras que se habían vuelto comunes debido a la consanguinidad. El síndrome de Apert, caracterizado por malformaciones craneofaciales y fusión de dedos. El síndrome de Meckel, causando protrusión encefálica del cerebro a través del cráneo y polidactilia, y varias otras condiciones que individualmente son extremadamente raras en la población general. Un descubrimiento particularmente perturbador fue cuando los investigadores encontraron lo que se llamó la Casa de los Niños Especiales. Era una cabaña aislada donde se mantenían a los niños con las deformidades más graves, algunos encadenados a camas rudimentarias. Estos niños, muchos de los cuales no podían alimentarse por sí mismos ni controlar funciones corporales básicas, recibían atención mínima y, según los informes, morían con frecuencia durante el invierno. La investigación también reveló que la comunidad había desarrollado su propia mitología para explicar las deformidades. Los niños nacidos con problemas graves eran considerados marcados por Dios como una prueba de fe. En algunos casos, deformidades específicas se interpretaban como señales de poder espiritual, y algunos de los niños más severamente afectados eran tratados como oráculos, cuyos sonidos inarticulados eran interpretados como mensajes divinos. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores comenzaron a darse cuenta de que estaban enfrentando un caso sin precedentes en la literatura médica moderna. Nunca antes se había documentado una comunidad que practicara la consanguinidad sistemática durante tantas generaciones consecutivas. El genetista Dr. Robert Keller, quien participó en la investigación, describió el caso como un experimento genético involuntario que reveló los límites extremos de lo que ocurre cuando el fondo genético se reduce de manera crítica. El equipo de investigación enfrentó otro obstáculo significativo: la ausencia de un marco legal adecuado para tratar con la situación. Técnicamente, los matrimonios consanguíneos eran ilegales en el estado, pero como ninguno de los matrimonios había sido registrado oficialmente, era difícil determinar qué leyes se habían violado. Además, muchos de los responsables originales de implementar esta práctica ya habían muerto. Un punto de inflexión en la investigación ocurrió cuando los investigadores encontraron evidencia de que la comunidad no había estado completamente aislada todo el tiempo. Los documentos recuperados indicaban que ocasionalmente hombres de la comunidad hacían incursiones a pueblos cercanos para adquirir suministros esenciales. Más inquietante aún, había indicios de que ocasionalmente se traían mujeres de fuera al valle,
usualmente en contra de su voluntad en un intento de renovar la sangre. Sarah Williams, una mujer de 62 años que vivía en un pueblo cercano, reconoció algunas características faciales específicas en fotografías mostradas por los investigadores. Ella reveló que su hermana menor había desaparecido en 1952, cuando tenía solo 17 años y nunca fue vista de nuevo. Siempre creímos que se había escapado a la gran ciudad, dijo Sarah. Nunca imaginamos que podría estar tan cerca, viviendo una pesadilla. La investigación también enfrentó profundos dilemas éticos. Cómo proceder con los miembros de la comunidad, que habían sido víctimas pero también perpetuadores del sistema. Cómo reintegrar a la sociedad a personas que nunca habían estado expuestas al mundo moderno y que en muchos casos presentaban limitaciones cognitivas significativas. Y quizás, lo más importante, cómo tratar a los niños nacidos recientemente, muchos de los cuales necesitaban intervenciones médicas urgentes. Mientras se debatían estas complejas preguntas, los investigadores continuaron desentrañando la historia de la comunidad Jackson. Cada descubrimiento parecía más perturbador que el anterior, revelando capas de aislamiento, abuso y deterioro genético que se extendían por más de un siglo. En agosto de 1983, 6 meses después de que comenzara la investigación, los investigadores hicieron un descubrimiento que cambió fundamentalmente su comprensión del caso. Durante la excavación de una zona cerca del cementerio de la comunidad, se encontraron los restos de más de 300 niños, muchos de los cuales presentaban deformidades óseas extremas. Los análisis posteriores revelaron que estas tumbas databan de diferentes periodos durante los últimos 100 años, lo que indicaba que la tasa de mortalidad infantil era aún más alta de lo que inicialmente se sospechaba. Los exámenes forenses de los restos revelaron patrones consistentes de malformaciones que empeoraban con el paso de las generaciones. Las tumbas más antiguas contenían esqueletos con anomalías relativamente leves, dedos adicionales o fusiones óseas parciales. Las tumbas más recientes presentaban deformidades extremas, cráneos drásticamente deformados, ausencia de extremidades y casos de gemelos unidos que no habían sobrevivido al nacimiento. La doctora Elizabeth Norcross, genetista especializada en enfermedades hereditarias raras, fue llamada para analizar los datos genéticos recolectados de los miembros vivos de la comunidad. Usando técnicas avanzadas para la época, logró reconstruir parcialmente el árbol genealógico de la familia Jackson. Lo que descubrimos es sin precedentes en la literatura médica. Declaró que el coeficiente de consanguinidad en las generaciones más recientes supera todo lo documentado en las poblaciones humanas. En algunos casos, estamos hablando de individuos que comparten más del 70% de su material genético, algo que teóricamente debería ser imposible en una población viable. La doctora Norcross identificó más de 40 condiciones genéticas raras dentro de la comunidad, muchas de las cuales normalmente ocurren en menos de 1 en 100,000 personas en la población general. Lo más alarmante, sin embargo, fue el descubrimiento de que algunas de las condiciones observadas eran completamente nuevas para la ciencia médica, combinaciones de anomalías genéticas que nunca antes se habían documentado, resultado de la interacción única de múltiples mutaciones recesivas que rara vez tendrían la oportunidad de manifestarse juntas en una población con diversidad genética normal. En septiembre de 1983, la investigación dio un giro sorprendente cuando uno de los miembros más jóvenes de la comunidad, Jacob Jackson, de 19 años, comenzó a cooperar extensamente con las autoridades. Jacob, quien presentaba deformidades faciales relativamente leves y conservaba su capacidad cognitiva, reveló que había sospechado durante años que algo no estaba bien en su comunidad. Cuando era niño, encontré un libro básico de biología entre los suministros que los hombres traían del pueblo, contó. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que nos decían sobre ser especiales y elegidos no era cierto. Estábamos enfermos y nuestros líderes lo sabían. Jacob reveló la existencia de documentos ocultos guardados por los ancianos, que incluían recortes de periódicos e incluso artículos científicos sobre genética y herencia. Sabían lo que estaban causando. Declaró que en reuniones privadas, los ancianos discutían qué matrimonios producirían menos monstruos, como los llamaban. No era ignorancia, era control deliberado. Esta revelación transformó la naturaleza de la investigación,
que comenzó a incluir aspectos criminales. Si lo que Jacob afirmaba era cierto, los líderes de la comunidad habían perpetuado deliberadamente prácticas que sabían que eran dañinas, condenando efectivamente a generaciones de niños a vidas de sufrimiento. La investigación recibió otro impulso cuando los científicos lograron analizar muestras de ADN preservadas en los objetos personales de Joseph Jackson, el fundador de la comunidad. Los resultados fueron sorprendentes. Joseph ya llevaba genes para varias condiciones recesivas raras, incluida la metemoglobinemia, que causaba la coloración azulada de la piel en muchos de sus descendientes. Este hallazgo sugería que la decisión de establecer una comunidad aislada y practicar matrimonios consanguíneos pudo haber sido motivada en parte por el deseo de ocultar una condición genética preexistente. En octubre de 1983, las autoridades hicieron otro perturbador descubrimiento en un sótano sellado de la casa principal de la comunidad. Diarios mantenidos por generaciones de mujeres Jackson, que reportaban en detalle agonizante los nacimientos, las deformidades y las muertes prematuras. Estos diarios, escritos en una mezcla de inglés arcaico y un dialecto desarrollado por la propia comunidad, revelaron que no todos habían aceptado pasivamente el sistema impuesto. Hubo informes de intentos de escape, de mujeres tratando de evitar embarazos e incluso de infanticidios misericordiosos, cuando nacían niños con deformidades incompatibles con la vida. Uno de los diarios, fechado en 1937, contenía un pasaje particularmente conmovedor. Hoy di a luz a lo que debería ser mi hijo, pero Dios en su infinita crueldad lo transformó en algo que no puedo reconocer como humano. Sus ojos están donde deberían estar sus mejillas, y no hay señales de nariz ni boca. No respiró gracias a la misericordia divina. El anciano dice que es una prueba de nuestra fe. Pero, ¿qué clase de Dios prueba a sus hijos de esta manera? Empiezo a sospechar que no es Dios quien nos prueba, sino los hombres que hablan en su nombre. A medida que estos documentos fueron traducidos y analizados, comenzó a surgir una imagen más compleja de la comunidad. No era simplemente un grupo uniformemente comprometido con creencias fanáticas, sino una estructura social jerárquica, donde una élite de líderes masculinos mantenía un control absoluto sobre los demás, utilizando una mezcla de adoctrinamiento religioso y aislamiento físico. Deja en los comentarios. Nunca te rindas con la verdad si crees que todas las personas desaparecidas merecen ser encontradas, todas las víctimas merecen justicia, y todas las comunidades cerradas necesitan ser investigadas. En noviembre de 1983, después de 9 meses de intensa investigación, las autoridades tomaron la decisión de intervenir de manera definitiva en la comunidad Jackson. La operación, que involucró equipos médicos, trabajadores sociales, psicólogos y fuerzas policiales, fue cuidadosamente planificada para minimizar el trauma en una población que nunca había tenido contacto significativo con el mundo exterior. Los 237 miembros sobrevivientes de la comunidad fueron evacuados del valle y alojados temporalmente en instalaciones adaptadas de un hospital estatal. Allí, cada individuo fue sometido a evaluaciones médicas completas que confirmaron la devastadora extensión del daño causado por generaciones de consanguinidad. Los resultados de los exámenes fueron alarmantes. El 98% de los miembros de la comunidad presentaban alguna condición genética asociada con la consanguinidad. Entre los niños menores de 10 años, el 100% presentaba múltiples condiciones, muchas de las cuales requerían intervención médica inmediata. El Dr. James Harlow, coordinador del equipo médico, declaró: «En mis 35 años de práctica médica, nunca he visto tantas condiciones raras concentradas en un solo grupo. Estamos presenciando esencialmente el resultado final de un experimento genético que ningún comité de ética permitiría jamás». Las autoridades enfrentaron preguntas legales y éticas sin precedentes, ya que no había registros oficiales de nacimiento, matrimonio ni defunción. El estatus legal de cada miembro de la comunidad tuvo que establecerse desde cero. Para los niños, esto significaba crear identidades legales completas, incluidas actas de nacimiento que en muchos casos solo podían estimar sus edades. La cuestión de la responsabilidad criminal también era compleja. Los investigadores identificaron
a 12 ancianos que parecían conocer los riesgos de la consanguinidad y aún así la impusieron a la comunidad. Sin embargo, muchos de estos hombres también presentaban limitaciones cognitivas derivadas de generaciones anteriores de consanguinidad. ¿Cómo evaluar la culpabilidad de individuos que ellos mismos eran productos y víctimas del sistema que perpetuaban? Después de amplias deliberaciones, las autoridades optaron por centrarse en los aspectos de rescate y rehabilitación en lugar de en el castigo. Ezekiel Jackson y otros 2 ancianos que demostraron capacidad cognitiva plena fueron acusados de varios crímenes, incluidos abuso infantil y negligencia criminal. Los demás fueron considerados incapaces de responder criminalmente debido a sus limitaciones. En enero de 1984, comenzó el difícil proceso de integración de los miembros de la comunidad en la sociedad moderna. Para los adultos, especialmente los mayores, la transición fue extremadamente traumática. Muchos nunca se adaptaron por completo y pasaron el resto de sus vidas en instituciones especializadas, incapaces de procesar la vastedad y complejidad del mundo más allá del valle. Para los niños, el pronóstico fue más prometedor, aunque aún desafiante. Aquellos con capacidades cognitivas preservadas demostraron una sorprendente resiliencia y adaptabilidad. Mary Jackson, cuya fuga había iniciado toda la investigación, se convirtió en un ejemplo inspirador. Después de intensos tratamientos médicos y terapia, logró terminar la escuela secundaria y eventualmente se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidades genéticas. Los niños más severamente afectados fueron acogidos en instituciones especializadas donde recibieron atención médica, que aunque incapaz de revertir las deformidades existentes, logró mejorar significativamente su calidad de vida. Los procedimientos quirúrgicos corrigieron algunas de las malformaciones físicas, mientras que las intervenciones terapéuticas ayudaron a desarrollar habilidades básicas. En 1985, se estableció la Fundación Jackson para coordinar el cuidado continuo y apoyar la investigación sobre las raras condiciones genéticas observadas en la comunidad. El material genético recolectado de los miembros de la familia se convirtió en una fuente valiosa para los investigadores de todo el mundo, ayudando a identificar genes específicos asociados con diversas condiciones raras y contribuyendo al desarrollo de pruebas genéticas predictivas. El valle donde la comunidad vivió durante más de un siglo fue transformado en una reserva natural con un pequeño memorial que honra a las cientos de víctimas de un experimento humano involuntario. La placa del memorial contiene un mensaje simple en memoria de aquellos que vivieron y murieron en aislamiento, y como recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de proteger a los más vulnerables. El caso Jackson generó cambios significativos en las políticas públicas relacionadas con las comunidades aisladas. Varios estados implementaron programas de monitoreo para identificar grupos potencialmente en riesgo, especialmente aquellos con estructuras religiosas no convencionales que podrían facilitar el abuso. Estos programas enfrentan el delicado equilibrio entre respetar la libertad religiosa y proteger a los individuos vulnerables, especialmente a los niños. En el campo de la genética, el caso generó un renovado interés académico sobre los efectos de la consanguinidad en las poblaciones humanas. Estudios comparativos con otras poblaciones históricamente aisladas, como las comunidades Amish, los menonitas y los grupos isleños, ayudaron a establecer parámetros más claros sobre los riesgos asociados con diferentes grados de parentesco. En 2003, 20 años después del descubrimiento de la comunidad, un equipo de documentalistas logró localizar e interrogar a 45 sobrevivientes. Sus testimonios revelaron trayectorias diversas. Algunos habían logrado integrarse completamente en 1900 la sociedad, formando familias y construyendo carreras. Otros vivían en comunidades asistidas que requerían apoyo continuo, y algunos permanecieron institucionalizados, sus cuerpos y mentes marcados permanentemente por el experimento genético involuntario al que habían sido sometidos. Jacob Jackson, quien fue fundamental en exponer el conocimiento deliberadamente suprimido por los ancianos, se convirtió en genetista y dedicó su carrera al estudio de enfermedades raras. Lo que le pasó a mi familia no se puede deshacer, declaró en una conferencia médica en 2010. Pero podemos asegurar que estas vidas no fueron perdidas en vano. Cada gen identificado, cada mecanismo entendido,
Cada niño salvado de una condición que ahora podemos prevenir o tratar es una victoria sobre el oscurantismo que mantuvo a mi familia cautiva durante generaciones. Quizás el legado más perdurable del caso Jackson es la conciencia sobre los riesgos de la consanguinidad y la importancia de la diversidad genética para la salud de las poblaciones humanas. En los países donde los matrimonios entre primos continúan siendo culturalmente aceptados, los programas educativos ahora incluyen información sobre los riesgos genéticos y ofrecen asesoramiento y pruebas prematrimoniales. Las muestras genéticas preservadas de la comunidad Jackson siguen siendo un recurso valioso para los investigadores. En 2015, utilizando tecnologías de secuenciación genética que no existían cuando el caso salió a la luz, los científicos lograron identificar patrones específicos de deterioro genético a lo largo de las 7 generaciones, proporcionando una visión sin precedentes de cómo el fondo genético humano responde al aislamiento extremo. El caso de las 7 generaciones de la familia Jackson sigue siendo uno de los ejemplos más extremos y bien documentados de los efectos de la consanguinidad prolongada en los humanos. Es una historia de aislamiento, control y sufrimiento, pero también de resiliencia, descubrimiento científico y finalmente redención a través del conocimiento. Si llegaste hasta aquí es porque te importan estos casos que marcan a las familias para siempre. Deja un comentario diciendo: vi hasta aquí para conocerte y saber quién realmente se preocupa por la búsqueda de la verdad. No olvides darle like a este video para que llegue a más personas y compártelo con amigos interesados en casos reales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento ideal para formar parte de nuestra comunidad que no tiene miedo de enfrentar las verdades más difíciles de la humanidad. La próxima semana traeremos otro caso igualmente impactante que revelará cómo comunidades aparentemente normales pueden esconder secretos perturbadores durante décadas. Hasta entonces, recuerda, la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia la sanación.